Moisés subió al monte Nebo. El Señor le enseñó todo el país y le dijo: Este es el país que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo entregaré a tu descendencia. Jesús fue a Nazaret y en la sinagoga se puso en pie para leer las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena nueva a los pobres. ¿Pero no es este el hijo de José, el carpintero? Al oírlo, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Lo llevaron a la cima del monte de Nazaret para arrojarle abajo, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue.
¿Qué estás buscando? ¿Eh? ¿Qué estás buscando? Esto es la madre del río Jordán. Pero el Jordán, ¿dónde está? Nosotros, los jordanos, nos hacemos la misma pregunta desde hace décadas. ¿Dónde está el agua? La verdad es que cuando nieva en invierno, sí llega a haber un poco de agua. Aquí en Siria es habitual que nieve en invierno. La nieve se deshace, el Jordán se desborda y el agua llega hasta aquí. Pero como mucho, dura una semana. De lo contrario, nada de agua, sequísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población de Oriente Medio está creciendo. Además, parte del agua del Jordán viene del Yarmouk, en Siria. Cuanta más agricultura hay en Siria, más irrigación. Se drena el agua del Yarmouk y llega menos agua a Jordania. Lo mismo sucede con Israel. Tienen grandes proyectos agrícolas. Drenan muchísima agua y nos llega menos a nosotros. Cada vez menos. Supongo que esta situación tiene graves consecuencias en la vida cotidiana. Por supuesto. Tómeme a mí como ejemplo. Ciudadano jordano. Me llega el agua una vez a la semana. ¿Solo? Sí, me llega el agua una vez cada 7 días durante 24 horas. Entonces lleno el depósito que tengo sobre el tejado y uso esa agua durante el resto de la semana. Recuerdo cuando era pequeño que venía aquí y el lecho del río era mucho más ancho y había muchísimos patos. Sí. Centenares. ¿Este es el Jordán? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Es mucho más ancho que donde estábamos antes. Me imaginaba un río más grande, pero después de todo lo que me has contado... En aquel tiempo, Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Jesús salió del agua y en esto el cielo se abrió, y vio el Espíritu de Dios que bajaba sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. بحلول الروح القدس شاب إلى ربنا اطلب من يقدس هذا الماء يعمد عبد الله هيدن جورج على اسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين ¿Qué idioma era? Arameo. Es una lengua antigua. De la época de Cristo. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Cuando le ha tocado a nuestro hijo, hemos pensado en bautizarlo en el Jordán, como hizo Jesús. El agua es la vida, es el fundamento de la vida.
lo más importante, para los animales, para los hombres, para las plantas. Por eso Cristo eligió el agua, porque el agua infunde la vida en el hombre. También la dignidad, porque la limpieza, la purificación, es la dignidad de una persona. Cuando Cristo se bautizó, cuando quiso ser bautizado, ya era adulto, quizás tenía 30 años. Siempre me pregunto, ¿por qué nosotros, en cambio, bautizamos a los niños tan pequeños? No lo sé, nunca lo he pensado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ya que recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es curioso que la paz aparezca como el último ítem de la lista de la compra. Jesús ya debía sospechar lo difícil que es hacer la paz aquí, como en cualquier otro sitio, por otra parte. Las bienaventuranzas pueden sonar un poco como un eslogan, pero cuando estás destrozado, cuando todo quema a tu alrededor, entonces el eslogan te da esperanza, te da fuerzas. Justo cuando tu cuerpo ya no podría continuar y tú estás tan cansado que no puedes dar ni un paso más, el eslogan consigue darte la fuerza para llegar a la fuente y no morir de sed. Creo que la naturaleza, la creación en definitiva, está construida sobre una gran variedad de árboles, de flores, de hombres, de lenguas. E intentar imponer una unidad, ya sea a la naturaleza o a la sociedad humana, es en definitiva fascismo. Cuando una persona sencilla se ve obligada a luchar por su supervivencia, entonces es normal que se agarre al primer bastión que conoce, que es la religión. La religión tiene que ver con Dios, y entonces la persona se siente más fuerte, más segura, con la sensación de que hay alguien que la cuida, que la protege. En realidad, esta es la historia de Israel, la historia de Oriente Medio, donde crecieron los 3 profetas.
hacia el individualismo. Los panes y los peces. El pan y el pez son un símbolo universal. El pan es un símbolo para todo el mundo. Tengo una amiga palestina que ha montado una tahona en Betania porque tiene un orfanato con niños. Y decía, mi sueño es traer mujeres israelíes a hacer pan. A hacer pan. Yo te las traigo. Mira, te hablo del periodo en que había 3 atentados al día. Organizamos un autobús con 50 personas. Pasamos los puestos de control militar. Entramos e hicimos juntos el pan de la paz. Despacio, despacio. Esta no es una casa cualquiera, la casa por la que caminas. ¿Por dónde camino? Por favor, pon los pies sobre las piedras, no sobre el pavimento de cal. Este pavimento es de cal, pero si aquí no hay pavimento. Hay un pavimento de cal. ¿Esto? Bastante bien conservado. Nos encontramos en el pasillo que conducía al santuario para venerar la casa de San Pedro. ¿Esta es la casa de San Pedro? Esta es la casa de San Pedro. ¿La verdadera casa de San Pedro? La del Evangelio. La casa donde Jesús curó al paralítico, donde curó a la suegra y donde vivió unos cuantos años durante su vida pública. Esto que ves son solo los cimientos. El pavimento, con sus mosaicos, estaba aquí arriba. Afortunadamente para nosotros, el padre Corvo y el padre Lofreda encontraron estos fragmentos de enlucido con inscripciones que nos pueden dar información sobre quién era esa gente. Algunas de las frases parecen oraciones paleocristianas. Parece que esta estructura fue construida sobre los restos de una antiquísima iglesia, quizás la más antigua que conocemos. La Domus Ecclesia, la casa iglesia. Una casa transformada en iglesia. Una habitación de esta casa, porque la casa estaba formada por varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio por donde hemos entrado. Fue transformada en lugar de culto. Nosotros tenemos vestigios de esta transformación. Yo me pregunto, ¿qué culto al principio? Quiero decir, ¿cómo se llamaba el culto inicialmente? ¿Cómo se llamaba el culto inicialmente? ¿Cómo eran los primeros seguidores de Jesús? Eran los judíos, como Jesús, judíos convertidos o en vías de conversión. Nosotros les llamamos judeocristianos. Sería mejor decir cristianos de origen judío. Una peregrina, la más célebre entre los peregrinos de la antigüedad, la peregrina Egeria, visitó Cafarnaúm. Hablando de este lugar, dijo: la casa de Pedro se ha transformado en iglesia. Las paredes, añade, están todavía en pie tal y como eran originariamente. Cuanto más tiempo paso en este lugar, en estos lugares, y indignamente también dentro de esta habitación, más claramente se me representa la vida de la gente. Puedo imaginar algo
sobre Pedro. Sin embargo, resulta todavía imposible para mi imaginación vislumbrar la figura de Jesucristo. Son los objetos, son las habitaciones, son las casas, son los umbrales, son las piedras, son las calles, el lago, el entorno natural, por donde sin duda pasó, lo que lo hace sentir real, concreto, tangible. No una figura más o menos imaginaria, una ficción literaria, una figura épica, sino una persona concreta con sus necesidades humanas. Este es el lugar y no otro. El lugar donde Jesús vivió durante 30 años es Galilea. Las piedras son las mismas que entonces, no han cambiado en nada. Para una piedra, 2000 años no es nada. Así pues, convivían muy cerca dos lugares de culto en conflicto, o sea, esto era una iglesia judeocristiana. Pero la ciudad todavía era... Casa de Pedro, el lugar sagrado es el mismo, aunque las construcciones cambien sobre él. Hay que destacar que la sinagoga que se ha encontrado en los estratos inferiores con el gran pavimento de basalto, que era la piedra local en esa época, es la sinagoga sucesivamente construida en este mismo lugar, a poca distancia. Esto hay que decirlo. Una convivencia pacífica entre las dos comunidades que desde el punto de vista histórico puede enseñarnos mucho en lo que se refiere a la tolerancia. ¿Qué le faltó a Cristo para que también los judíos le creyeran? Jesús tomó a 3 discípulos y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Los discípulos vieron a Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Pedro se le acercó y al no saber qué decir, citó un pasaje del Evangelio. Al no saber qué decir, le dijo: «Qué bien que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, para ti y para tus amigos», porque habían aparecido como unos fantasmas al lado de Cristo. Esto es lo que más me llama la atención. مشبعا
¿Me ayudas a entender qué es lo que se ve desde aquí? Bueno, creo que la primera vez impresiona. Sí, mucho. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Por el oro o por el plomo? Por donde quieras. A ver, aquí tenemos el monumento más importante, por lo menos visualmente. Es la llamada Mezquita de Omar, la cúpula de la roca de finales del siglo VII. Es decir, una cosa musulmana, pero para nosotros, los cristianos, el monumento más importante es ese más oscuro, el de las dos cúpulas, la grande y la pequeña. Es parte de la Basílica del Santo Sepulcro. En la época de Jesús, la parte norte donde ahora está el Santo Sepulcro quedaba fuera de los muros. Los muros más o menos iban desde donde está el Santo Sepulcro hacia esta zona. Delante de nosotros, ahora, ¿ve los niños? Hay una escuela en la época de Herodes. La época de los romanos había una fortaleza, la fortaleza Antonia, que defendía la zona del templo donde ahora están las mezquitas. ¿Estos niños son de una escuela judía, cristiana? No, bueno, también hay cristianos, pero la mayoría son musulmanes y la escuela se llama Umarilla, es decir, en nombre de Omar, el califa que conquistó Jerusalén el 636. Durante la visita al interior de la ciudad, Omar pidió un sitio para rezar y el patriarca, quizás ingenuamente o amablemente, le dijo: «Puedes rezar aquí». Sin embargo, Omar lo rechazó. ¿Aquí dónde? Dentro del Santo Sepulcro. Ya. Le dijo: «Un día, simplemente aduciendo que yo recé aquí, podrían reivindicar el derecho de convertirla en una mezquita». Parece ser que entonces el patriarca le indicó una zona de la ciudad que estaba completamente abandonada, que es precisamente la explanada de las mezquitas. ¿Es una historia verdadera? Bueno, si no lo es, está bien inventada. Habla del espíritu que se vive en Jerusalén, esta superposición de propiedades y de historia. Durante la época de los cruzados, cuando los cruzados ocuparon Jerusalén, lo primero que hicieron fue convertir esta mezquita en iglesia. Cuando los peregrinos venían a visitar los santuarios durante la época de las cruzadas, sabían que era una mezquita y entonces decían: ¿se puede rezar en una mezquita? Caramba, cuántos problemas. Y entonces les contestaban: como está dedicado al Dios Todopoderoso, Alá, Jalalá, se puede rezar. Por eso rezaban aquí tanto los cristianos como los judíos o los musulmanes. Los judíos también tenían su rincón. Así que hay una estructura impresionante en esta ciudad. Sí, todas esas casuchas que ves han sido construidas en los últimos tiempos. Decir «es mío» no solamente provoca guerra, sino que también provoca este desaguisado que ves. Seamos sinceros, esto es realmente horrendo. Es horrendo, porque mira qué hacen. Normalmente las casas de Jerusalén, las casas históricas, son esas. Sí, la idea de construir eso al lado de aquello... Pequeñas cúpulas. Mira allí, había una. Está debajo. La han destruido para construir esa. No, ni siquiera las quitan. ¿Sabes qué hacen? Imagínate esta pared. La pared va subiendo. Cubre la cúpula y adiós. Y lo cierran por arriba. ¿Esto lo hacen especialmente los árabes o también los judíos? Lo hacen todos. ¿La comunidad cristiana también? Cuando pueden. Nunca pregunto si eres árabe, si eres judío o si eres cristiano. Claro.
Hola. Buenos días. ¿Qué están demoliendo? Imagínate. Están demoliendo el muro. Antes no era así, con esta separación entre hombres y mujeres aquí en el Muro de las Lamentaciones. ¿Ves este recinto? ¿Es o no cierto que quieren construir el tercer templo ahora? Primero los más ortodoxos quieren construir el muro cuando llegue el Mesías, y yo no creo que esté llegando ningún Mesías, por lo menos por ahora. O sea que dudo que haya un tercer templo. Además, ¿qué falta nos hace? He estado con su hijo y me ha hablado con mucho afecto de su padre. Usted tiene la misma sonrisa que su hijo. Me casé con él cuando hacía de campesino, porque quería ser campesina. Cuando lo dejé fue porque se había convertido en un general. Yo no quería ser la esposa del general. Me gustaba mucho la granja. Y Moshe era un auténtico campesino. Cada día ordeñaba a las 4 de la mañana. Luego iba a arar los campos. Yo le llevaba la comida a caballo. Y no era de Jerusalén, era una aldeana. Quería hacer vida de campo y mira dónde he terminado. Moshe era una persona realmente atípica. Era pragmático. Si todavía estuviera vivo, todo lo que está sucediendo ahora no hubiera sucedido. Porque sabía que era necesario ocuparse de los palestinos, que era necesario dotarles de un Estado. Cuando se estaba en guerra, se estaba en guerra, pero una vez terminada era el primero en ir a Nablus, en medio de los palestinos. Porque como campesino amaba a los campesinos. No iba a ver a la gente bienestante, iba al mercado y comía junto a las personas humildes. Para usted, que ha vivido el nacimiento de Israel, ¿el Israel de hoy es como usted lo había soñado? Hoy no es lo que yo soñaba. En los años 60 Israel todavía era un país muy socialista. Hubiera sido inconcebible ver a ricachones como los de ahora, para los que el dinero es tan importante. Compartir estaba al orden del día. Al final del Holocausto, lo recuerdo, en 1945, dábamos nuestros anillos a la gente que llegaba al país. Cuando trabajas con la gente y comes con ellos, te conviertes en parte de la familia. Este es nuestro país y es muy fácil vivir con los árabes. Al fin y al cabo, somos de la misma raza. Hubiéramos tenido que hacer las paces hace mucho tiempo. Habría resultado económicamente ventajoso para las dos partes. Si lees la Biblia, no solamente encontrarás guerras entre las distintas naciones, sino también guerras dentro de nuestra propia religión. Siempre guerras, guerras de los judíos. Entonces, las guerras eran en nombre de la religión. Y también hoy la guerra es en nombre de la religión. Todo está dividido. Vivimos tan poco tiempo que todo debería estar mezclado. Lo siento, no queda bien que lo diga, pero soy atea. Creo en el ser humano. Cada persona tiene un Dios dentro suyo. Me gusta estar con gente, hablo con todo el mundo. Creo que deberíamos estar orgullosos de ser personas. En hebreo se dice Adamo, precisamente. Pero no creo que exista un Dios de ninguna manera. No lo creo.
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se censara a todos los habitantes del Imperio Romano, cada cual a su propio pueblo. También José salió de... Aquí la gente se vio obligada a vivir en tiendas. Luego, la Agencia de la ONU para los Refugiados, una década más tarde, empezó a construir las casas. Desgraciadamente, los niños en Belén, a veces, juegan con los restos de las armas de los soldados israelíes. Se hacen daño y algunos incluso han muerto. El milagro de estos niños es que todavía son capaces de sonreír. A todos se hicieran portadores del mensaje de Belén. Todo el pueblo de Belén debería ser el abanderado de este mensaje. Un mensaje de libertad, de paz, de perdón. Un mensaje más importante ahora que hace 2000 años. Es el mismo Corán que nos anima a nosotros, los musulmanes, a proteger las iglesias y lugares sagrados cristianos. Cojamos, por ejemplo, el pasaje que dice: "Tu Señor ha dicho, haremos de Jesús un símbolo para las gentes y una misericordia por parte nuestra". Paz a Jesús en el día de su nacimiento y en el día de su muerte. Hasta el Monte de los Olivos, en un lugar llamado Getsemaní, la Almazara. Una tristeza mortal me ha llenado el alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Se separó un poco de ellos, se postró rostro en tierra y oró. El sudor le caía al suelo como gotas de sangre. Entonces un ángel del cielo se acercó a Jesús para consolarlo, y en aquel momento de gran tensión, oraba todavía con más intensidad. Para mí, todo cambió en el año 2000. Después del 29 de septiembre, toda mi vida dio un vuelco. Apenas oyó que había empezado la segunda intifada y había heridos, mi hijo se conmovió y fue a dar sangre al hospital Al-Muqassar. Llegó el día de los panes sin levadura, y los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro desea comer la Pascua con sus discípulos. ¿En qué lugar de la casa puede hacerlo? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparadla allí.
Y no se ven fuegos. No, deben ser tiros. Claro, son tiros. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Hace 8 años. Bueno, vine por amor a estos lugares. ¿Entonces viniste por voluntad propia? Sí. Además, yo llevo el hábito de forma indebida, porque aquí, para vivir en este lugar, solo los franciscanos tienen derecho. Pero yo soy un cura diocesano y llevo la cogulla porque aquí dentro es un poco como el uniforme. Sí. Vine aquí convencido que iba a ser una experiencia de oración, porque en el fondo nuestro trabajo aquí dentro es orar. Este lugar ve muchas comunidades distintas. Las 3 más importantes son la latina, que somos nosotros. Se nos llama latinos porque oramos en latín. Luego está la comunidad griega, que a mi juicio es la que tiene más derechos, y la comunidad armenia. También hay presencia de la comunidad copta, que son los egipcios, y luego hay presencia siria. Y en la terraza hay también una pequeña presencia de la comunidad de Etiopía. Que ya he visto. Que ya ha visto. Y así todos quieren orar en este lugar, como es comprensible, y tenemos derechos bien delimitados de espacio y de tiempo.
Antes habéis visto nuestra procesión. Nosotros tenemos derecho a hacerla y la hacemos cada día del año. Cada día del año hacemos la procesión a las 4, después de comer. Tenemos unos horarios muy claros y lo mismo hacen los demás. ¿Y se llevan bien? La verdad. La verdad... diría que... si miramos la cruda realidad, nuestra convivencia aquí es prodigiosa. Luego aparecen también tensiones, porque esos derechos los defendemos al minuto y al centímetro. Así, si tengo el derecho a pasar por aquí, no puedo pasar por allí con mi procesión porque el otro me cerrará el paso, se opondrá. Pero hay una cierta elegancia, aunque desgraciadamente hace exactamente 2 años, el 27 de septiembre, creo, aquí, en este lugar donde nos encontramos, hubo un enfrentamiento físico. ¿Aquí? Entre la procesión griega, con todos sus sacerdotes, y el patriarca, la reliquia de la cruz y todos los monjes, con los paramentos y demás, y la policía que nos protegía a nosotros, 25 o 30 minutos de guirigay. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió? Porque por una puerta abierta. El patriarca quería que al pasar por aquí, aquella puerta se cerrara. ¿Solo por una puerta Solo abierta? por una puerta abierta. Y allí había 3 policías, claro, y luego llegaron 40. Hágase una idea. Y al final había 3 monjes esposados sobre el banco y 3 policías. Fue una cosa... Qué tierra tan paradójica. Sí, pero maravillosa. Yo siempre digo, aquí dentro nosotros no hemos hecho un monumento a la gloria de Cristo como puede ser, no sé, Roma o todas las iglesias que hay por el mundo. Aquí nosotros lo crucificamos a Cristo. Ahora nos encontramos bajo el Calvario. ¿Pero el Calvario no era un monte? En la Biblia, subir al monte quiere decir acercarse a Dios. Y Cristo se acercó a Dios a través de la cruz. Aquí nosotros tenemos la base. En la época de Jesús, probablemente era un único piso, un poco elevado. Cuando necesitaron espacios arquitectónicos, ¿qué hicieron? Conservaron por una parte el Calvario y por la otra la roca del sepulcro para darse espacio para construir. Esta es la invitación a la oración de los griegos. ¿Es el anuncio de la oración de los griegos? De los griegos, exacto. Nosotros tenemos la historia de nuestra escalera, que todavía es más ridícula. Tenemos derecho a ponerla el miércoles de ceniza, al principio de la Cuaresma, y luego la sacamos el día después, creo, el jueves después del Corpus Domini, y lo mismo no sirve para nada. No sabemos. En realidad he oído la nuestra que nació... Perdona, ¿qué quiere decir que no sirve de nada? La colocamos allí, y allí se queda hasta que la quitamos. ¿Y entonces por qué la colocáis? Porque colocarla es un derecho. Tenemos... Solo te lo puedo explicar con un ejemplo. Si en tu casa, que es la tuya, yo tengo el derecho de colocar una escalera, ¿te pertenece a ti la casa o también es un poco mía? Lo he entendido perfectamente. Pero entre todas estas cosas también hay algunas maravillosas. Por ejemplo, nuestros sacristanes abren nuestra capilla del Santísimo cada día a la 1. Nuestros sacristanes tocan la campana junto a los otros y van a abrir la capilla, las puertas y las luces para que los 3 diáconos, el griego, el armenio y el copto, vayan a incensar la columna. ¿Te das cuenta? Estamos divididos, pero yo te abro la puerta para que tú vengas a realizar un acto de culto y... Sois como un taller de integración. Exacto. No solo nos entendemos, sino que os ayudamos a orar. Es más, si no fuera porque tenemos que defender estos derechos, quién sabe cuántas veces habríamos renunciado a la oración. Así, en cambio, siempre podemos estar. Las personas que se ocupan de manera absoluta de la fe, que dedican su vida a la fe, como tú y como muchos otros que he conocido en este viaje, interiormente saben que el Dios al cual ofrecen su vida a menudo depende solamente del lugar donde han nacido. He visto muchas personas muy convencidas de su fe y luego esa fe dependía del hecho que habían nacido, por ejemplo, en Italia, en lugar de en Madagascar. ¿La tentación cuál es? Pensar, ¿cuál es la religión más verdadera? Yo no sé cuál es, ni quiero saberlo. Solo digo que, por ejemplo, tengo que amar a todos los hombres, a todos, porque Cristo murió por todos, no por los católicos o por los ortodoxos o por los cristianos.
también murió por los musulmanes. Todo te habla tanto de Dios y quizás es gracias a esta presencia de las tres religiones. De hecho, el sentido religioso en Jerusalén se respira. No es que se hable, se respira, se siente, es más grande que tú. Esto no es histórico, está claro, porque no estaba. Pero se ha querido crear un lugar para recordar el momento del descendimiento... ¿Del descendimiento? Del cuerpo de Jesús, y sobre todo los ortodoxos esparcen litros de aceite perfumado. Sí, así siempre huele a perfume. Incluso ahora creo que... pruebe y sentirá el olor. ¿Aquí qué hay? Hay un edículo que fue construido en 1810, después del incendio, en el lugar donde estaba el sepulcro. Si lo tiráramos todo, nos quedaríamos solo con la roca. Así pues, es el lugar donde estaba el sepulcro que fue destruido. Era una cueva hasta el 1009. En el 1009 hubo una invasión y lo demolió, o sea, lo destruyó completamente. Demolido. Digamos que esta piedra es una absurdidad, o sea que nosotros custodiamos un sepulcro vacío. Decía bromeando mis hermanos, este sepulcro es un fraude, porque un sepulcro sin muerto, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la riqueza de los peregrinos? Que vienen aquí a buscar al Señor. Pero son ellos los que nos lo traen en su búsqueda, no lo tenemos nosotros. Mire alrededor a ver si le ve. Hay señales de degradación, de división, también de sufrimiento, de contradicción. Imagine por un instante que no viniera nadie. Serían 4 piedras podridas y descuidadas. O la religión hace que se encuentren Dios y el hombre, o no es religión. Será una cultura, una legislación, una costumbre. Será un poder terrible, el peor de los poderes. Pero la religión es esto. Cuando yo pierdo al hombre, ya no soy un religioso. Porque ¿para qué me sirve a mí un Dios que no es para los hombres? Puede que me equivoque, pero si me equivoco de buena fe. No sé si... ¿Bajamos? Sí, ¿apagó? Sí, sí. Muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Hallaron removida la piedra del sepulcro y, entrando,
cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido.